Buenas y bienvenidos. Literal, estoy con café en mano para hacer un resumen de la demanda de Justin Baldoni a Blake Lively y The New York Times que enmendaron y el abogado Brian Friedman cumpliendo con la promesa de poner toda la evidencia online. Esto va a ser un poco largo, pero realmente esto es que está pasando es una batalla legal que no va a dejar muy bien a Blake Lively y Ryan Reynolds y casi vale la pena escuchar. Traté hacer un resumen en español, ¿verdad? De toda la situación. Es complicado que no sea extenso y casi aquí vamos. Alegaciones dice, la siguiente no es una historia de los grupos Wayfarer alguna vez quisieron contar. Pero desafortunadamente Blake Lively no les ha dejado otra opción, no solo establecer las cosas claras en respuesta a las acusaciones de Blake Lively y las de New York Times Company, falsedades propagadas maliciosamente e imprudentemente, sino también poner de evidencia las partes de Hollywood al que han dedicado su carrera a hacer la antítesis. Esta tarea siempre fue y va a ser una batalla cuesta arriba. Nunca imaginaron lo que encontrarían a este nivel, a este grado. Lively eligió simplemente aguantar la catástrofe periodística autoinfligida que enfrenta. En agosto del 2024, el público probablemente habría seguido adelante y nunca habría sabido toda la verdad sobre ella. Ellos nunca habrían sabido que ella robó deliberadamente y sistemáticamente a Justin Baldoni y a Wayfarer Studio su película. Nadie, excepto que las partes involucradas, hubieran sabido que ella utilizó amenazas y extorsión para relegar al colega al que una vez elogió mucho y terminó en un sótano para ver su propio estreno. Mientras ella disfrutaba ser el centro de atención de un estreno y una fiesta posterior que finalmente fue cofinanciada por Wayfarer Studio y Sony. Se habría salido con la suya en estas cosas y más, porque Baldoni, concentrado enteramente al ver el éxito de la película, se habría mordido la lengua, como lo hizo durante el año y medio que duró, mientras Lively lo atormentó a él y a su familia y a sus socios. Pero Lively no pudo tolerar su imagen pública contaminada ni por un momento y además no podía aceptar que fuera enteramente obra suya. Necesitaba un chivo expiatorio y más bien, en lugar de admitir y asumir la responsabilidad de sus propios contratiempos, optó por culpar al Wayfarer de manera maliciosa e imperdonablemente pública, cuando ella y Reynolds no pudieron obligar a Baldoni y a Wayfarer para leer una declaración que ella y sus representantes prepararon, extorsionándolos a tomar responsabilidad en defensa de las acciones de Lively, estuvo al acecho durante meses preparándose para denunciar públicamente y atacar a Baldoni, afirmando falsamente que la había acosado sexualmente. Las mismas historias falsificadas que ella había ideado y utilizado calculadoramente a lo largo de la producción de esta película para tomar el control, ahora estaban siendo utilizados públicamente para destruir a Baldoni y a Wayfarer. Lively robó la película de Wayfarer, secuestró el estreno de Wayfarer, destruyó la reputación personal y profesional y el sustento de Wayfarer y tenía como objetivo impulsar sacar fuera a Wayfarer. Además, parece que Lively trabajó durante meses en conjunto con el poderoso The New York Times para preparar una narrativa falsa y dañina para desplegar contra Wayfarer. No sorpresivamente, Lively preparó una denuncia administrativa ante el Ministerio Público, Departamento de Derechos Humanos de California, en siglas CRD, en un intento de utilizar el privilegio de litigación para proteger su conspiración detrás de escena con el New York Times. Pero la queja en el CRD se presentó solo después de que las partes Lively pasaron meses alimentando con falsedades al New York Times con la intención de que se difundiera para dañar a Wayfarer. Lively entregó la denuncia CRD a Wayfarer durante las vacaciones de Navidades en lugar de presentar una demanda rápidamente. Lively, basándose en información y creencia, filtró la queja del CRD
típicamente privada al público, utilizando al New York Times como conducto para su venganza. Esta queja de CRD y según información falsa entregada al New York Times antes de que se presentara la denuncia, CRD estaba plagado de mentiras y manipulaciones. Luego, Lively esperó 11 días para presentar una demanda contra Wayfarer en lo que parecía ser una medida desesperada después de que el público cuestionara por qué nunca había presentado una demanda civil. Según la información, Lively nunca tuvo la intención de presentar una demanda civil, lo que habría desencadenado el derecho de Wayfarer al descubrimiento, incluida la obtención de pruebas y la deposición de Lively según juramento. Cuando Lively presentó una demanda contra Wayfarer, el daño a Wayfarer se realizó en virtud de los meses de conclusión de Lively con el New York Times en una narrativa falsa y maliciosa que no está protegida por ningún privilegio. No nos equivoquemos, estas acciones fueron adrede. Wayfarer ahora no tiene más remedio que contraatacar armados únicamente la verdad y la montaña de pruebas concretas que refutan las acusaciones de Lively. Desgarradoramente, la película que Baldoni imaginó hace años honraría a los sobrevivientes de violencia doméstica contando su historia con el noble objetivo de generar un impacto positivo en el mundo, ahora ha sido eclipsado más allá de reconocimiento únicamente como resultado de las acciones y la crueldad de Lively. Lively ejerce un inmenso poder como una de las celebridades más conocidas en el mundo. En el 2024 utilizó ese poder para tomar el control de la película It Ends With Us, cofinanciada y producida por Wayfarer y dirigida por Baldoni, quien interpretó a Ryle. Ella se propuso a destruir la vida y los negocios de Wayfarer si no se doblegaban ante ella y sus demandas incesantes. Y cuando se negaron a ceder, ella hizo exactamente eso, acusándolos de conductas sexuales. Wayfarer quedó sorprendido cuando Lively, al concluir la huelga que hubo de los guionistas de la industria, se negó a regresar a la producción a menos que la compañía aceptara su no protecciones para el retorno a la producción no negociables. Las demandas de retorno a la producción que se había insinuado que había producido una mala conducta durante el rodaje, que como demostrarán las pruebas no fue así. Wayfarer quedó igualmente sorprendido cuando Lively aprovechó este documento esencialmente firmado bajo coacción para tomar el control de la película y en última instancia obtener su propia parte de la película bajo su marca PGE y bajo sus órdenes y desbancar a Baldoni de todos los esfuerzos de marketing y promoción con muchos miembros del reparto y el autor, con todos los cuales hasta entonces él tenía una larga y una relación positiva. La exclusión de Baldoni por parte de Lively de la promoción de la película resultó contraproducente, ya que ella optó por promocionar cruelmente sus productos para el cuidado de cabello y bebidas alcohólicas en lugar de llamar la atención a las sobrevivientes de violencia doméstica. Toda la premisa de la película. Baldoni ahora mismo había sido prohibido que asistiera a los eventos y tomarse fotos con Lively y el elenco. Él promocionó la película aparte y como siempre lo había hecho y pretendía, y desde que comenzó a hacer el proceso de la película hace años, que cuando adquirió los derechos, él se reunió con personas que leyeron el libro, con personas que habían pasado por violencia doméstica, y él concentró su mercadeo en concientizar, ¿verdad?, y ayudar a las personas de violencia que habían sido víctimas de violencia doméstica, al contrario de Blake Lively. Cuando Lively enfrentó una importante reacción pública negativa por parte de lo que a menudo se denominaba como una gira de prensa sorda e insensible para la película, ella redobló sus falsas acusaciones engañosas contra Baldoni. Ella parecía decidida a convertir a Baldoni en la vida real como el villano en su historia.
Su publicista, Leslie Sloan, llegó incluso a propagar información maliciosa e historias que retrataban a Baldoni como un depredador sexual, un término que el esposo de Lively, Ryan Reynolds, también utilizó para describir a Baldoni cuando llamó a la gente de Baldoni. La sociedad moderna denigra con justicia la sexualidad, acosadores y abusadores, y Lively sabía muy bien hacer esas acusaciones y que sería una sentencia de muerte para la carrera de Wayfarer Studio y para Baldoni. Teniendo en cuenta que Baldoni ha vivido su vida privada y su vida pública como un apasionado defensor de la igualdad de género y la masculinidad saludable. Ella lo hizo. Sin embargo, las partes de Wayfarer esperaban hacer frente a estas acusaciones con medidas concretas, evidencias, documentos que refutan sus afirmaciones y que demuestran que ellos no fueron parte del objetivo, ni Lively fue objetivo de campaña de difamación contra ellos y calculada y mordaz, sino que fue al revés. Esa evidencia incluida en parte en este documento es la base para los reclamos de Wayfarer contra Lively por su extorsión, difamación y irregularidades. La película era muy esperada porque era una adaptación de un libro de gran éxito en venta en todo el mundo, escrito por Colin Hoover, y al protagonizarla Blake Lively como Lily, realzó, ¿verdad?, su considerable poder de la persona que iba a estar protagonizando la película. Pero no se conformó simplemente con encabezar una de las películas más importantes del año. En cambio aparente, impulsado por una ambición desmesurada y una necesidad de control, Lively finalmente aprovechó su poder como celebridad adinerada para arrebatarle las riendas a su coprotagonista y director de la película, Baldoni, insistiendo en tener el control total sobre cada aspecto de la película que pudiera tener en sus manos, desde el vestuario, estrategia, marketing hasta la música, incluso creando su propia versión de la película. No solo el poder de Lively le costó el trabajo a muchas personas, pero en todo momento sus decisiones creativas equivocadas reflejaron su falta fundamental de comprensión del libro en el que se basó la película. Y esto o sea, no sorprendió mucho, estaban preocupados los colegas incluso, dado que incluso el sector profesional, ella no había leído nunca el libro. En septiembre 21, Baldoni había enviado un mensaje de texto, no sé si fue un productor o algo, y le dijo, estamos apoyando a Blake Lively, estamos leyendo el libro que tenía 150 partes para construir su relación. Hemos combinado escenas para aumentar las apuestas para que Riley, en la búsqueda de Lily, utilizando el humor y su deseo de acostarse con ella. Entiendo las razones por las que Blake para no querer leer el libro, pero el libro hace muy buen trabajo al entrar en la mente de Lily durante sus interacciones con Riley y establecer el porqué detrás de su atracción por él, lo que en última instancia nos ayuda a entender por qué se queda al final. Los desastrosos esfuerzos de marketing de Lively y las entrevistas que ella hizo y las apariciones resultaron contraproducentes y provocaron críticas generalizadas al enfoque promocional de Lively hacia la película, ¿verdad?, sobre la violencia doméstica. Videos de Lively resurgieron en línea, videos que parecieron solidificar la percepción pública de que Lively era una chica mala, insensible. Se preocupaba más por vender sus productos porque por reconocer, ¿verdad?, a las sobrevivientes de violencia doméstica. En una de las primeras reuniones con Baldoni, Lively presagió lo que estaba por venir diciendo: me temo que tienes demasiado poder, haciendo referencia al doble papel de Baldoni como productor y director. Esta declaración tuvo un impacto temprano en Baldoni, quien se sintió obligado a asegurarle que la relación sería colaborativa e hizo todo lo posible para que así fuera. Esta no fue una invitación a marginarlo a él y a sus socios productores.
Más tarde, Lively afirmó que leyó el libro, pero la evidencia textual muestra que ya en la producción no lo había hecho y de hecho expresó que había elegido no leer el libro. Incluso intentó buscar en Google el color de cabello de su personaje en lugar de leer el libro. En las redes sociales rápidamente señalaron que su relación con las bebidas alcohólicas fue particularmente de mal gusto, dado que la Organización Mundial de la Salud estima que el 55% de la población, los incidentes de violencia doméstica están relacionados con el alcohol. Increíblemente, Lively hizo esto dañino e irresponsable mensaje peor al nombrar una bebida en su fiesta posterior al estreno, Riley You Wait, en honor al personaje quien cometió violencia doméstica en la película, que era Baldoni. La sugerencia de que Wayfarer provocó el revuelo en línea, la reacción contra ella es absurda dada la evidencia de su propia insensibilidad. Lamentablemente, esta reacción podría haberse evitado si ella no se hubiera negado a reunirse con la organización asociada a la violencia doméstica, nomore.org, como había ofrecido Baldoni. Incluso una breve visita a su sitio web o una simple búsqueda en línea habrían descubierto fácilmente que este y otros información sobre el tema de la violencia doméstica. Mientras tanto, Baldoni, a quien la misma Lively le había asegurado que fuera excluido y participado de sus esfuerzos de marketing, se salvó de esta reacción mientras él se concentraba en ampliar las voces de los afectados por violencia doméstica, como se pretendía originalmente cuando él contactó a la autora Colleen Hoover 5 años antes y lo documentó mediante su asociación con nomore.org, que se remonta al 2022. Los esfuerzos de Baldoni fueron bien recibidos, más aún contrasta con la campaña de Lively para restar importancia a la premisa de la película y vender productos para el cuidado de cabello y alcohol. Ella enfurecida porque sus planes fueron frustrados y armada con pruebas de presuntas relaciones sexuales o acoso sexual, mejor dicho, forma una lista de 17 puntos de demandas que había exigido a Wayfarer que firmara apenas unos meses antes y centró su ira en Baldoni, culpándolo por las consecuencias de sus propios pasos en falso. Mientras tanto, Stephanie Jones, fundadora de Jones Wall LLC, Jones Work, la antigua firma de relaciones públicas de Wayfarer y Baldoni, se vio envuelta en un asunto personal y crisis profesional. Su comportamiento cada vez más errático había alejado no solo a clientes de alto perfil, sino también a Wayfarer Studio y Baldoni. Y ella, pues, esto como que no estaba alineada con ellos en lo que ellos deseaban, ¿verdad? De parte de ella. Pero también su mano derecha, Jennifer Abel, quien supervisó a Jones World en Los Ángeles a la oficina, el comportamiento de Jones se volvió cada vez más extraño a medida que remetía contra clientes leales como Wayfarer. Y ella se alejó, ¿verdad?, de la experiencia y la estrategia profesional en hacer decisiones críticas que afectaban a los clientes de Jones Work. Y después de un arrebato contra Wayfarer, en el que ella se negó rotundamente a cumplir con unas instrucciones directas, ellos no tuvieron más remedio que cortar lazos con Jones Work. Y en lugar de dejar su imagen pública en manos de lo que parecía ser una Jones fuera de control, cuyas acciones no estaban alineadas con lo que ellos deseaban, que era Wayfarer y Baldoni. Jones se llenó de rabia e impotencia contra Wayfarer y en contra de Abel, que era la ex empleada y su mano derecha, quien un mes antes había anunciado su decisión de dejar Jones World para formar su propia empresa. Jones vio una oportunidad de venganza y la tomó. Sobre la información y las creencias, Lively, Jones, que era la publicista de Wayfarer, Lively, Reynolds y Leslie Sloan, que es la publicista de Lively, idearon un plan mediante el cual Jones le quitaría ¿verdad? Cuando Abel se fuera, su mano derecha, iba a extraer los mensajes de texto despojados y fuera de contexto que podrían usarse para inventar una falsa narrativa de que la desastrosa cobertura de prensa
y de los comentarios insensibles y oportunistas de Lively y la reacción del público a esos comentarios no fue culpa de Lively en absoluto, sino resultado de una decisión calculada e inexistente, que en realidad no existió, que era una campaña de desprestigio por parte de Baldoni y su equipo. Sobre información y según la creencia, el papel de Jones en este plan explica su notoria ausencia en la narración de Lively de eventos. Los The Wayfarers estaban informados y creen que Lively había estado trabajando en conjunto desde al menos por lo menos el 21 de agosto de 2024, cuando Sloan se jactó ante Nathan de que le había visto mensajes de texto de que Nathan podría ser prontamente demandado. Un paréntesis, si no es del todo raro solicitar que un empleado saliente devuelva propiedad de la empresa, no suele ser el caso de que teléfonos personales, números de teléfono y comunicaciones sean incautados, hechos públicos y utilizados como armas contra el empleado y los propios clientes de la empresa. Aunque Lively afirmó que Baldoni fue quien la difamó, la realidad es que fue Lively y su equipo fueron quienes cuidadosamente planificaron e implementaron una vil campaña de difamación contra Baldoni y Wayfarer para desviar la atención y culparlos, ¿verdad?, por los desastrosos errores de juicio que tuvo ella a la hora de hacer marketing de la película. Se reformularía como una mártir sufrida, retratando a Baldoni y a Wayfarer como sus autores intelectuales de una campaña de desprestigio que las pruebas demostrarán que no existieron. Sloan de Vision PR, que es la publicista de Blake Lively, estaba muy dispuesta a llevar a cabo esta estrategia, especialmente una vez armada con municiones por Jones, que era la que se llevaba la publicidad de Wayfarer, quien estaba empeñada en vengarse de su ex empleada, que se fue y formó su propia empresa, y su ex cliente Wayfarer. Poco después del estreno de la película y de la reacción del público contra Lively, Lively junto con su esposo Ryan Reynolds exigieron a través de su agencia de talentos, que también representaba a Wayfarer y a Baldoni, que se disculparan públicamente por los llamados errores durante la producción para desviar la avalancha de cobertura mediática negativa contra ellos. Reynolds y Lively redactaron una declaración y exigieron que Baldoni, Wayfarer y Heath emitieran esa declaración exigiéndole que se disculparan ante el público y se lanzaran, ¿verdad?, toda la culpa contra ellos, a pesar de que no habían hecho absolutamente nada malo. O de lo contrario, ellos se quitarían los guantes, por decirlo así, se irían de la agencia. Varios ejecutivos de WMA reconocieron que según su experiencia, las amenazas de Lively y Reynolds no debían tomarse a la ligera, aunque admitir errores falsos y vagos no especificados equivaldrían a admitir una mala conducta que pondría fin a su carrera. Baldoni y Wayfarer y Heath se negaron a disculparse por los pecados que no habían cometido y no se habían comprometido, y tomaron una postura sabiendo muy bien que Lively y Reynolds traerían todo el poder de su artillería de celebridades contra ellos, y eso precisamente fue lo que pasó. Lively, conjunto a su esposo Ryan Reynolds y su publicista E. Jones, entre otros, se propusieron hacer una campaña para difamar a Wayfarer con la prensa, y conspiraron y trabajaron en conjunto con The New York Times para publicar un reportaje de gran éxito y devastador como fue. Presentaron una narrativa inventada en la prensa de que Wayfarer había tenido acoso sexual a Lively, y luego se embarcó en una calculada y maliciosa campaña de difamación para destruir la reputación como represalia por atreverse a quejarse del acoso. Ellos armaron sus trampas cuidadosamente durante un periodo de meses antes de hacerla salir, ¿verdad?, en vísperas de Navidad, por decir, las vacaciones de Navidad. Con la misma claridad sabían muy bien que sus afirmaciones carecían por completo de fundamento, porque sus propias pruebas obtenidas indebidamente demostraron que el presunto acoso ni la campaña de difamación que la acompañó
contra Lively alguna vez existió. Sin embargo, Lively siguió adelante con ella con precisión despiadada, redoblándose ante la abundante evidencia que pone en duda la veracidad de su historia. Lively incluso llegó a entregar su demanda a la empresa con sede en Los Ángeles, acusando mientras evacuaban sus hogares en medio de los incendios devastadores que asolaban la ciudad. En un día en el que los grupos de Wayfarer estaban reuniendo a sus niños y mascotas y preparando bolsas de viajes y monitoreando las órdenes de evacuación mientras temían por sus hogares. Lively, desde la seguridad de su ático en Nueva York, servidores de procesos implementados en medios de tiempos difíciles. Las partes van a tener su día en los tribunales. El jurado reconocerá que ni siquiera las celebridades más poderosas pueden doblegar la verdad a su voluntad. Baldoni y Wayfarer dicen que los derechos de ellos terminan con nosotros. Baldoni cofundó Wayfarer en 2019. Desde el principio, Wayfarer fue dedicado a hacer un tipo diferente de estudio, uno que produjera entretenimiento de clase mundial impulsado por una poderosa visión de cambio. Baldoni, cuya carrera cinematográfica se dedicó a producir y dirigir importantes películas para tener un impacto positivo en el mundo, quedó profundamente conmovido cuando leyó el libro It Ends With Us y realmente creía que podía hacer una película que pudiera salvar vidas. Sus dos últimas películas fueron creadas como resultado de un profundo sentido de responsabilidad de compartir historias significativas. Baldoni, su debut como director del largometraje en 5 Feet Apart, se basó en una mujer joven, Claire Wayland, quien vivió con fibrosis quística y documentó valientemente su difícil situación en YouTube. Baldoni, su familia y amigos desarrollaron una amistad con Claire, cuyo viaje inspiró profundamente a Baldoni. Antes de que Claire falleciera, Baldoni prometió que contaría su historia y él simplemente lo hizo en la película que él mismo dirigió. La película tuvo un gran impacto en la comunidad de la enfermedad y Baldoni todavía recibe mensajes sobre el impacto de la película. Baldoni también apoya a su fundación anualmente, permaneció cercana a los padres de Claire, incluso llevó a su padre como invitado al estreno de It Ends With Us. La película más reciente de Baldoni fue Klaus, de Wayfarer, una historia real sobre un adolescente con cáncer, Zach Soviet, que encuentra un propósito alegre e inspiración en la música. Siguiendo esa misma visión, en el 2019, Wayfarer adquirió los derechos cinematográficos de It Ends With Us, una novela de Colin Hoover publicada en el 2016. Aunque se posiciona como una novela romántica, el libro explora temas de violencia doméstica y patrones generacionales de abuso, y estos mensajes resonó profundamente entre los lectores y atrajo una base de seguidores apasionados. En el 2021, la novela explotó en ventas, en popularidad y gracias al fenómeno de las redes sociales BookTok. Muchos fanáticos expresaron cómo importante era ese libro para ellos como sobrevivientes de violencia doméstica y abuso de pareja. La autora, cuando termina con nosotros, Colin Hoover, vio la película 5 Feet Apart que dirigió Baldoni en los cines y le dijo a Baldoni: eres la persona adecuada para hacer esta película, refiriéndose a su libro It Ends With Us. Los primeros correos electrónicos de Baldoni a Hoover demuestran su compromiso de hacerlo en la forma en que previsto sería de mayor impacto. De hecho, fue Hoover quien sugirió que Baldoni interpretara a Riley. Incluso aquí le voy a incluir los emails que se enviaron. Justin le envió un email a Colin Hoover, incluido aquí, que fue en febrero del 1 del 2019, y él estaba agradeciendo por haberla conocido y ser una opción para hacer su película. Él le deja saber que su propósito en este negocio es simple y es impactar con contenido y ayudar a la humanidad con contenido que los haga ser mejores. En abril del 2019, vuelve y le escribe a Colin Hoover dejándole saber que él estaba filmando la última escena de Jane the Virgin, que él era el actor principal, y que no podía sacar de su mente el libro It Ends With Us, que ya lo había leído, que la historia
era de gran impacto para todas esas mujeres que sufrían violencia doméstica y a través de esa historia quiere crear que tengan fuerza y que puedan tener una mejor vida, entre otras tantas cosas. Le estoy haciendo un resumen. Colin Hoover le contesta el mismo día, en abril 11, y le dice que el libro es muy importante para ella. Ella ya había tenido malas experiencias con personas que querían adquirir el derecho de los libros con otros productores, pero que con él se siente bien, que que tiene un buen presentimiento con él, que había visto sus trabajos anteriores, su pasión, su amor, su humanidad y la honestidad, y que siente que no hay nadie mejor para hacer este proyecto. Y ahí le propone que él puede actuar en la película y hacer el personaje de Riley. Cuando hicieron el casting y eligieron a Blake Lively, una actriz de renombre mundial y con talento y carisma en el papel protagónico, le confiaron esa visión de darle vida a Lily Bloom. Aunque Wade Farrell sabía que Lively tenía fama de ser una persona difícil de trabajar, Baldoni en ese momento no se dejó disuadir o persuadir, ¿verdad? Y descubrir por él mismo que ella era genuina. Sorprendentemente, más adelante en el proceso, Lively rechazó la oportunidad de reunirse con personas que habían tenido experiencias con violencia doméstica, a pesar de que ella desempeñaba ese papel principal en la película y esto de supervivencia y resiliencia frente al abuso doméstico. Durante la preproducción, Baldoni y Blake Lively iniciaron una colaboración prometedora. El 31 de diciembre de 2022, alrededor de esa fecha, Lively aceptó asumir el papel de Lily Bloom. Como parte de las negociaciones, Lively se le concedió el crédito de productor ejecutivo, un título a menudo dado a un talento de su talla. Lively había solicitado un crédito de productor, pero Wayfarer y Sony objetaron, dado que tal título no reflejaría con precisión el papel que se le pidió que desempeñara en la producción. Wayfarer no solicitó ni exigió que Lively contribuyera a la película de ninguna manera, más allá de sus roles como actriz y productora ejecutiva. Al principio parecía que Baldoni y Lively tendrían una buena relación, una relación positiva y una asociación creativa y colaborativa. Baldoni y Lively trabajaron estrechamente los primeros días de la película, intercambiando ideas sobre cómo desempeñar los roles claves en el elenco y el equipo de la película. Su relación laboral se hizo más estrecha. Baldoni y Lively compartieron historias y fotografías de sus vidas, se compadecieron de enfermedades familiares e intercambiaron chistes y memes. Baldoni ofreció preocupación y apoyo cuando Lively enfrentó problemas de salud familiar. Ellos enviaron mensajes de texto casi diario y unas bromas amistosas que establecieron una dinámica cómoda que en circunstancias normales esto habría facilitado el trabajo en conjunto. Incluso aquí le voy a incluir, ¿verdad? Una foto de lo que es un mensaje de texto que ella le envió a él, que le decía que se sentía de igual manera, que tenía un buen presentimiento de este trabajo cuando se terminara, que estaba orgullosa de él, que le gustaba trabajar en conjunto, que esto, que hicieron un buen clic, ¿verdad? Y que la recompensa de esta película, el editaje, el marketing, cuando se estrene y la historia es lo que están haciendo, le agradece por su colaboración y que se siente orgullosa de lo que están haciendo. Él le contesta que se siente de igual manera y le dice que le gusta la Blake sentimental y ella le dice que nunca la va a conocer. Y él le dice, como quiera me gusta la Blake asshole, que no se preocupara. Y le desea buenas noches. Y ella le dice, esa sí la conozco. Y esto le dice buenas noches de igual manera. Esto es una muestra de la naturaleza de la relación que tenían ambos, lo que hizo que las acusaciones posteriores de Blake fueran aún más desconcertantes. Ella comenzó a ejercer control casi de inmediato. Esto comenzó a insertarse en el proceso de producción de manera invasiva, mucho más allá del alcance de sus derechos contractuales. Por ejemplo, ella comenzó a insistir en el control creativo sobre su vestuario, de su personaje, aunque los actores principales a veces se les concede aprobación sobre el aspecto general de sus personajes, generalmente no reciben el control total sobre el mismo.
Esto también a tomar decisiones de su vestuario, participación del director o los productores, lo que puede parecer de hecho una solicitud inocua, puede tener un impacto monumental en la producción cinematográfica. Ignorar la visión del director sobre su personaje y deshacerse de las semanas de esfuerzo fueron otras de las cosas que ella también hizo. Y eso podía ser, ¿verdad? Deshacerse de las semanas de esfuerzo y la creatividad invertida por el equipo de vestuario en las compras y en la confección cuidadosa del guardarropa, ¿verdad? Que iba a utilizar Lively en la película. Envío de cientos de imágenes de diseñador de vestuario de la película, incluso hasta las últimas horas de la noche, representando el estilo de vestuario que ella quería para su personaje. El diseñador de vestuario tenía que ir a volver a comprar guardarropa de Lively, excediendo con creces el presupuesto asignado y desviando tiempo y recursos al mismo tiempo que preparaba vestuario para el resto del elenco. En un momento, Lively insistió en que su personaje tenía dinero y podía permitirse zapatos de $5,000, a pesar de ser una pequeña empresa incipiente. Esto obligó a Baldoni a repensar todo el guión que había estado en proceso durante más de un año y fue aprobado tanto por Sony como por Wayfarer, un guión que Wayfarer había encargado múltiples borradores e incorporó innumerables notas, incluidas aportaciones del autor del libro, Colin Hoover. El presupuesto del vestuario se disparó. Incluso Lively a menudo se negaba a participar en pruebas de vestuario en la oficina de producción, que estaba a solo 15 minutos de la casa de ella. En cambio, ella insistió en que el departamento empacara el guardarropa y lo entregara en su residencia personal, cargando el armario del departamento en camiones y entregando en contenido en la casa de Lively en medio de una congestión en Manhattan para las pruebas, que costó tiempo y dinero, algo que siempre escasea en cualquier película importante. Solicitudes, las negociaciones de esta naturaleza suelen realizarse durante las negociaciones contractuales, ya que Lively no hizo tal solicitud en ese momento y este gasto adicional no estaba incluido en el presupuesto. Lively, que tenía la mayor obligación a los estudios como productor ejecutivo, no prestó atención a las limitaciones presupuestarias y mucho menos a los meses de planificación que ya se habían completado. Y hasta aquí voy a dejar esta primera parte porque de verdad que esto es bien largo y casi pues esperen la segunda. Así recuerden suscribirse al canal, darle like al contenido y cualquier sugerencia la pueden dejar en la caja de comentarios, pero estoy tratando de resumir todo lo posible de este caso, ¿verdad? Que enmendaron con nuevas pruebas gracias a los trabajadores de las redes sociales y casi esto está fuerte. Esperen la segunda parte.